10. Se hizo un breve silencio, que aprovecharon para meditar sobre lo dicho. A continuación, King dijo: «Comenzaste a asustarme, así que dejé de escribir sobre ti. Te metí en una caja, te puse en un cajón y me dediqué a una serie de relatos cortos que vendí a varias revistas para hombres». Lo consideró unos instantes y a continuación asintió. «Las cosas cambiaron después de que te diera de lado, amigo, y para mejor. Comencé a vender mi material. Le pedí a Tabby que se casara conmigo. Poco después de eso, comencé un libro titulado Carrie. No era mi primera novela, pero fue la primera que vendí y la que me dio el espaldarazo. Todo eso después de decir adiós, Roland, hasta siempre, feliz viaje por esos caminos». Y entonces, ¿qué ocurre? Un día doblo la esquina de mi casa, 6 o 7 años después, y te veo de pie en la puta entrada, grande como un demonio, como solía decir mi madre. Y lo único que se me ocurre es que la conclusión más optimista a la que soy capaz de llegar es creer que eres una alucinación provocada por un exceso de trabajo. Pero no me lo creo. ¿Cómo voy a hacerlo? La voz de King se elevaba, se iba flautando. Eddie no lo confundió con el miedo. Aquello era rabia. «¿Cómo? Si veo las sombras que proyectas, la sangre de la pierna», señaló a Eddie, «y el polvo de tu cara». Se volvió hacia Roland. «Te has cargado todas mis putas opciones y siento que mi cabeza se está, no sé, inclinando. ¿Es esa la palabra? Creo que sí. Inclinando». «No lo dejó», declaró Roland, haciendo un completo caso omiso de aquello, tomándolo por la bobería autocompasiva que seguramente era. «¿No? Creo que contar historias es como empujar algo, tal vez empujar para detener la decreación». Y un día, mientras estaba en ella, sintió que algo empujaba al otro lado. King meditó aquellas palabras durante lo que a Eddie se le antojó un largo tiempo. Luego asintió con la cabeza. «Podrías estar en lo cierto. No cabe duda de que fue algo más que la sensación habitual de que uno se le agota la inspiración. Estoy acostumbrado a eso, aunque ya no me ocurre tan a menudo como antes. No sé, un día comienzas a divertirte menos mientras estás ahí sentado, dándole a las teclas. Ves con menos claridad. Te animas menos cuando te cuentas la historia. Y entonces, para empeorar las cosas, tienes una idea nueva, una brillante, recién salidita del horno, sin mácula, algo que todavía no has jodido, al menos por el momento. Y bueno...». Y sintió que algo le empujaba al otro lado, concluyó Roland en el mismo tono neutro. «Ajá». King hablaba ahora tan bajito que Eddie apenas lo oía. «Prohibido el paso, no entrar. Alto voltaje». Hizo una pausa. «Tal vez incluso peligro de muerte». «No le gustaría esa tenue sombra que veo envolviéndole», pensó Eddie. «Esa aureola negra, no sé, creo que no le haría ninguna gracia. Aunque, ¿qué es lo que veo? ¿Los cigarrillos? ¿La cerveza? ¿Alguna otra cosa adictiva que quizás sea de su gusto? ¿Un accidente de coche? ¿Una noche de borrachera? ¿Con cuántos años de antelación? ¿Cuántos años?». Consultó el reloj que había encima de la mesa de la cocina de King y comprobó con consternación que eran las 4 menos cuarto de la tarde. «Roland, se está haciendo tarde. Este hombre tiene que ir a buscar a su crío. Y nosotros tenemos que encontrar a mi mujer antes de que Mia tenga el bebé, que parecen compartir, y que al rey carmesí ya no le interese la parte que conforma a Susana». «Solo un poco más», contestó Roland, y agachó la cabeza sin añadir nada más. Para pensar, para tratar de decidir qué preguntas eran las correctas. Tal vez solo había una pregunta correcta, y era importante. Eddie lo sabía, porque ya no podrían regresar al 9º día de julio del año 1977.
Podrían volver a visitar ese día en otro mundo, pero no en este. ¿Y Stephen King existiría en alguno de esos otros mundos? Eddie creía que tal vez no, que probablemente no. Mientras Roland meditaba, Eddie le preguntó a King si el nombre de Blaine significaba algo especial para él. No, nada en particular. ¿Y Lud? ¿De luditas? Eran una especie de secta religiosa que odiaba las máquinas, ¿no? Del siglo XIX, creo, o podría haberse fundado antes, si no me equivoco. Los del siglo XIX irrumpían en las fábricas y dejaban las máquinas hechas trizas. Sonrió dejando a la vista aquellos dientes torcidos. Creo que eran del Greenpeace de aquellos días. ¿Y Beryl Evans? ¿Ese nombre le dice algo? No. ¿Henchik? ¿Henchik de los Mani? No. ¿Qué son los Mani? Demasiado complicado para entretenernos ahora con eso. ¿Qué me dice de Claudia e Inés Bachman? ¿Significa algo? Kim prorrumpió en carcajadas que sobresaltaron a Eddie, que incluso sobresaltaron a Kim, a juzgar por la expresión de su rostro. «La mujer de Dickie», exclamó. «¿Cómo coño sabes eso?» «No sé nada. ¿Quién es Dickie?» «Richard Bachman». He comenzado a publicar algunas de mis primeras novelas como originales en tapa blanda bajo un seudónimo de Bachman. Una noche, cuando estaba bastante borracho, me inventé toda una biografía, incluso que de adulto combatía una incipiente leucemia. Hurra por Dickie, da igual, Claudia es su mujer, Claudia e Inés Bachman. No obstante, eso de la I, eso es nuevo. Eddie tuvo la sensación como si de repente se hubiera quitado un enorme peso de encima. Claudia Inés Bachman solo tenía 18 letras, así que algo había añadido la I. ¿Por qué? Para que sumara 19, por supuesto. Claudia Bachman solo era un nombre, Claudia Inés Bachman. Sin embargo, ella era Catet. Eddie pensó que ya tenían una de las cosas por las que habían ido allí. Sí, Stephen King los había creado. Al menos había creado a Roland, a Jake y al padre Callahan, aunque todavía no había llegado a los demás. Y había movido a Roland como si se tratase de una pieza de ajedrez. Roland, ve a Tull. Roland, acuéstate con Ali. Roland, persigue a Walter por el desierto. Sin embargo, al tiempo que desplazaba a su protagonista por el tablero, también había movido al propio King. Aquella letra añadida al nombre de la mujer de su seudónimo insistía en ello. Algo había decidido que Claudia Bachman sumara 19, así que... Steve, ¿sí? ¿Eddie de Nueva York? King sonrió con timidez. Eddie sentía el corazón desbocado dentro del pecho. ¿Qué significado tiene el número 19 para usted? King lo meditó. Fuera, el viento susurraba entre los árboles. Las motoras zumbaban y el cuervo u otro graznaba. Pronto llegaría la hora de las barbacoas a la orilla del lago y luego, tal vez, un paseíto hasta el pueblo y un concierto de la banda en la plaza. Todo allí, en el mejor de los mundos posibles, o tan solo el más real. Al final, King sacudió la cabeza y Eddie dejó escapar un suspiro de frustración. Lo siento, es un número primo, pero eso es lo único que se me ocurre. Los números primos me fascinan. Lo han hecho desde la clase de álgebra primera del señor Soichak en Lisbon High, y creo que tenía esa edad cuando conocí a mi mujer, pero ella seguro que lo niega. Tiene una predisposición natural a las disputas. ¿Y qué me dice del 99? Kim volvió a pensar y acto seguido fue enumerando cosas ayudándose de los dedos. Una edad considerable. 99 years on the old rock pill. Una canción llamada, creo, El naufragio del viejo 99, aunque estoy pensando que tal vez era el naufragio del Hesperus.
99 botellas en una pared. Si una se ha de caer, 98 botellas en una pared. Aparte de eso, nada. Esta vez le tocó a Kim consultar el reloj. Si no me voy pronto, Betty Jones va a llamar para ver si he olvidado que tengo un hijo. Y después de recoger a Joe, se supone que he de conducir 200 kilómetros al norte. Ahí es nada. Lo que me será más fácil si dejo la cerveza. Y eso aún sería más fácil si no tuviera una pareja de espectros armados en mi cocina. Roland asintió con la cabeza. Se llevó la mano hasta la canana, extrajo una bala y, ausente, comenzó a juguetear con esta entre el pulgar y el índice de la mano izquierda. Solo una pregunta más, si bien la tiene. Luego seguiremos nuestro camino y dejaremos que usted siga el suyo. Kim accedió con un gesto de cabeza. Hazla, entonces. Miró la tercera lata de cerveza y a continuación la vació en el fregadero con una expresión de arrepentimiento. ¿Fue usted quien escribió La Torre Oscura? Para Eddie aquella pregunta no tenía sentido, pero a Kim se iluminó la mirada y esbozó una sonrisa radiante. No, contestó, y si alguna vez escribo un libro sobre el arte de escribir, y probablemente podría porque es lo que hacía antes de retirarme para dedicarme a esto, así lo diré. Ni ese ni ninguno de ellos, la verdad es que no. Sé que hay escritores que escriben, pero no soy uno de ellos. De hecho, cuando me quedo sin inspiración y recursos para la trama, por lo general la historia en la que estoy trabajando acaba siendo una mierda. No tengo ni idea de lo que está hablando, confesó Eddie. Es como... eso es genial. La bala, que iba rodando adelante y atrás entre el pulgar y el índice del pistolero, había saltado sin esfuerzo alguno hasta la base de los dedos, donde parecía caminar sobre los nudillos tensados de Roland. Sí, admitió Roland, lo es, ¿verdad? Así hipnotizaste a Jake en la estación de paso y le hiciste recordar que lo habían asesinado. Y a Susan, pensó Eddie, hipnotizó a Susan del mismo modo, aunque todavía no sabe nada de eso, Saikin. O tal vez, sí, tal vez en algún lugar dentro de usted lo sabe. He probado la hipnosis, continuó Kim. De hecho, un tipo me hizo subir al escenario en la feria de Tomsham cuando era niño y trató de que cloqueara como una gallina. No funcionó. Debió de ser por la época en que murió Buddy Holly y David Booper y Richie Valens. Exodiario, discordia. De súbito sacudió la cabeza como si quisiera aclarar sus ideas y levantó la vista de la bala danzarina hasta el rostro de Roland. ¿He dicho algo? No, Sai. Roland bajó la mirada hasta la bala danzarina. Iba delante y atrás una y otra vez, lo que al mismo tiempo atrajo los ojos de Kim a aquel punto con toda naturalidad. ¿Qué ocurre cuando escribe una historia?, preguntó Roland. Mi historia, por ejemplo. Que simplemente sale, contestó Kim. Su voz se había convertido en susurro, como abstraída. Aparece en mi interior, esa es la parte buena, y a continuación sale cuando muevo los dedos. Nunca de la cabeza, sale del ombligo o de no sé dónde. Había un editor, creo que era Maxwell Perkins, que llamaba a Thomas Wolfe. Eddie sabía lo que Roland estaba haciendo y sabía que seguramente no era muy buena idea interrumpir, pero no pudo evitarlo. Una rosa, dijo. Una rosa, una piedra, una puerta ignota. El rostro de Kim se iluminó de complacencia, pero en ningún momento apartó los ojos de la bala que danzaba sobre los tendones de los nudillos del pistolero. En realidad es una piedra. Una hoja, una puerta, lo rectificó, pero lo de la rosa me gusta más. Estaba totalmente subyugado. Eddie pensó que casi se podía oír la succión de la mente consciente del hombre a medida que iba vaciándose. Cayó en la cuenta de que, en aquel momento crítico, algo tan simple como el timbre de un teléfono podría cambiar el curso de toda la existencia. Se levantó y, moviéndose en silencio, a pesar de lo agarrotado que tenía la pierna y de lo que le dolía, se acercó hasta la pared. Se enrolló el cordón en los dedos y aplicó presión hasta que lo partió. Una rosa,
una piedra, una puerta ignota, convino King. Podría ser The Wolf. De acuerdo, Maxwell Perkins lo llamaba un carillón divino. Oh, perdido, y por el viento abatido. Todos los rostros olvidados. Oh, discordia. ¿Cómo le llega la historia, Sai?, le preguntó Roland en voz baja. No me gustan los de la New Age, los cristaloterapeutas, todos esos que van por ahí diciendo «esto no es importante, paso página». Pero ellos lo llaman canalización y esa es la sensación, como algo en un canal. ¿O en un haz?, preguntó Roland. Todas las cosas sirven al haz, dijo el escritor, y suspiró. Una exhalación sobrecogedora por su tristeza. Eddie sintió que una oleada incontenible de escalofríos le recorría la espalda y le ponía la carne de gallina. 11. Un rayo de polvorienta luz de media tarde bañaba a Stephen King. Le iluminaba la mejilla, el contorno del ojo izquierdo y el hoyuelo en la comisura de la boca. Convertía los cabellos blancos de la parte izquierda de la barba en hilos de luz. Estaba bañado en luz y eso despejaba la tenue oscuridad que lo envolvía. Su respiración había descendido a unas 3 o 4 inspiraciones por minuto. «Stephen King», lo llamó Roland. «¿Me ve?» «Salve, pistolero, te veo muy bien». «¿Cuándo me vio por primera vez?» «Nunca, hasta hoy». Roland pareció sorprendido ante aquella respuesta y un poco frustrado. Era evidente que no era la que había esperado. Entonces King continuó. «Vi a Cuthbert, no a ti». Se hizo en silencio. «Cuthbert y tú partisteis el pan y lo esparcisteis bajo la horca. Esto está en la parte que ya está escrita». «Ea, eso hicimos, mientras colgaba Axe, el cocinero. No éramos más que chiquillos. ¿Bert te contó esa historia?» ¿Quién nos respondió a eso? «Vi a Eddie. Lo vi muy bien». Se hizo un silencio. «Cuthbert y Eddie son gemelos». «Roland», comenzó a decir Eddie en voz baja. Roland lo hizo callar con un brusco movimiento de cabeza y dejó la bala que había utilizado para hipnotizar a King sobre la mesa. King continuó con la mirada fija en el mismo sitio, como si todavía la viera allí la bala. Probablemente la veía. Unas motas de polvo danzaban alrededor de su cabello oscuro y enmarañado. ¿Dónde estaba cuando vio a Cuthbert y a Eddie? En el establo. King bajó la voz. Le empezaron a temblar los labios. La tía me envió fuera porque tratamos de escaparnos. ¿Quién es? Mi hermano Dave y yo. Nos pillaron y nos hicieron volver. Dijeron que éramos unos niños muy malos. ¿Y te mandaron al establo? Sí, a serrar madera. Aquel era tu castigo, sí. Una lágrima asomó en la comisura del ojo derecho de King. Resbaló por su mejilla hasta la orilla de la barba. Los pollos están muertos. ¿Los pollos del establo? Sí, esos. Más lágrimas siguieron a la primera. ¿Qué los mató? Tío Oren dice que fue la gripe del pollo. Tienen los ojos abiertos. Dan un poco de miedo. O tal vez más que un poco, pensó Eddie, a juzgar por las lágrimas y la palidez de las mejillas del hombre. ¿No podía salir del establo? No hasta que cerrara la madera que me tocaba. David ya había acabado. Es mi turno. Hay arañas en los pollos, arañas en sus entrañas, pequeñas y rojas, como motas de pimienta roja. Si me tocan, cogeré la gripe y moriré, aunque luego volveré. ¿Por qué? Seré un vampiro, seré su esclavo, tal vez su escriba, su escritor de compañía. ¿De quién? Del señor de las arañas, del rey carmesí, confinado en la torre. Por todos los santos, Roland, susurró Eddie. Estaba temblando. ¿Qué habían encontrado allí? ¿Qué nido habían descubierto? Saikin, Steve, ¿qué edad tienes? 7 años. Se hizo un silencio.
Me meo los pantalones. No quiero que las arañas me piquen, las arañas rojas. Pero entonces viniste tú, Eddie, y me salvé. Esbozó una sonrisa radiante. Las mejillas le brillaban a causa de las lágrimas. ¿Está dormido, Stephen?, preguntó Roland. Ea. Entré en un sueño más profundo. De acuerdo. Contaré hasta 3. Cuando llegue a 3, habrá entrado en el sueño más profundo. De acuerdo. 1, 2, 3. Al contar 3, la cabeza de King cayó hacia adelante. La barbilla le descansaba en el pecho. Un hilo plateado de saliva le corría por la boca y colgaba como un péndulo. Ya tenemos algo, le comentó Roland a Eddie. Tal vez algo crucial. Fue tocado por el rey carmesí cuando no era más que un niño, pero parece que lo recuperamos a nuestro lado. Mejor dicho, tú lo hiciste, Eddie. Tú y mi viejo amigo, Bert. En cualquier caso, eso lo hace bastante especial. Estaría más orgulloso de mi heroísmo si lo recordara, comentó Eddie. Acto seguido añadió: ¿te das cuenta de que cuando este tipo tenía 7 años yo ni siquiera había nacido? Roland sonrió. El K es una rueda. Has ido apareciendo con nombres diferentes durante mucho tiempo, por lo que parece Cuthbert fue uno. ¿De qué va eso de que el rey carmesí está confinado en la torre? Ni idea. Roland se volvió hacia Stephen King. Stephen, ¿cuántas veces cree que has tratado de asesinarle el señor de discordia? ¿De asesinarlo y de detener su pluma? ¿De cerrarle la enojosa boca desde aquella primera vez en el establo de sus tíos? King hizo el gesto de comenzar a contar y acto seguido sacudió la cabeza. Contestó, muchas. Eddie y Roland intercambiaron una mirada. ¿Y siempre aparece alguien?, preguntó Roland. Nanay, Sai, ni lo sueñe. No estoy indefenso. A veces desaparezco yo. Roland rió ante aquella salida, una risa seca, como un palo partido contra una rodilla. ¿Sabe lo que es? King sacudió la cabeza. El labio inferior sobresalió hacia afuera, como el de un niño haciendo morritos. ¿Sabe lo que es? Primero, padre. Segundo, marido. Tercero, escritor. Luego, hermano. Después de los lazos familiares, me callo. ¿De acuerdo? No, nada que de acuerdo. ¿Sabe lo que es? Se hizo un largo silencio. No, te he dicho todo lo que puedo decirte. Deja de preguntarme. Dejaré de hacerlo cuando diga la verdad. ¿Sabe lo que...? Sí, está bien. Sé a dónde quieres ir a parar. ¿Conforme? Todavía no. Dígame que soy Gan o estoy poseído por Gan. No lo sé. Tal vez no haya diferencia. King rompió a llorar. Sus lágrimas eran silenciosas y sobrecogedoras. Pero no de Dis. Me alejé de Dis. Repudio a Dis, y eso debería de ser suficiente, pero no lo es. El K nunca está satisfecho. El voraz y viejo K. Eso es lo que ella dijo, ¿no? Lo que dijo Susan Delgado, antes de que la mataras, o de que yo la matara, o de que Gan la matara. Voraz y viejo K. No sabes cuánto lo odio. Da igual quién la matara. Yo le hice decir eso, yo, porque lo odio, ya lo creo. Me rebelo contra el dios del K, y lo seguiré haciendo hasta el día que vaya al claro del final del camino. Roland permaneció sentado a la mesa, blanco ante la mención del nombre de Susan. Pero el K no deja de venir a mí, proviene de mí, lo traduzco, me crearon para traducirlo. El K fluye de mi ombligo como una cinta. No soy el K, no soy la cinta. Eso no es más que lo que pasa a través de mí y lo odio, lo odio. Los pollos estaban llenos de arañas, ¿lo entendéis? Llenos de arañas. Deje de lloriquearse, le espetó Roland, con evidente falta de conmiseración, en opinión de Eddie.
y King se calmó. El pistolero permaneció unos segundos meditando y a continuación alzó la cabeza. ¿Por qué no continuó la historia cuando llegué al mar del oeste? ¿Es que eres bobo? Porque no quiero ser Gunn. Me aparté de Dis. También debería de ser capaz de apartarme de Gunn. Quiero a mi mujer, quiero a mis hijos, me encanta escribir historias, pero no quiero escribir la tuya. Tengo miedo a todas horas. Me busca el ojo del rey. Pero no desde que lo dejó, concluyó Roland. No, desde entonces no me busca, no me ve. Sin embargo, tiene que continuar. El rostro de King se contrajo en una mueca, como si le doliera algo, y acto seguido se relajó hasta recuperar la anterior expresión somnolienta. Roland alzó la maltrecha mano derecha. Cuando lo haga, comenzará explicando cómo perdí los dedos. ¿Lo recuerda? Langostruosidades, dijo King. Te los arrancaron de un mordisco. ¿Cómo lo sabe? King esbozó una ligera sonrisa y dejó escapar un suave susurro. El viento silba, murmuró. Gunn dio luz al mundo y luego siguió adelante, interpretó Roland. ¿Es eso lo que quiere decir? Ea, y el mundo hubiera caído en el abismo de no ser por la gran tortuga. En vez de caer, aterrizó en su caparazón. Eso nos cuentan. Digamos todos gracias. Comience por las langostruosidades arrancándome los dedos. Dada llamas, dada yedos. Las malditas langostas te arrancaron los dedos, dijo King, y rió. Sí, me habrías ahorrado un montón de problemas si te hubieras muerto, Roland, hijo de Steven. Lo sé. También a Eddie y a mis otros amigos. La sombra de una sonrisa acarició las comisuras de los labios del pistolero. Luego, después de las langostruosidades. Viene Eddie, lo interrumpió King e hizo un pequeño gesto soñoliento, como de despedida, con la mano derecha como si quisiera decir que ya sabía todo aquello y que no hacía falta que Roland perdiera el tiempo. El prisionero, el que empuja y la dama de las sombras, el carnicero, el hornero y el gallinero. Y el ganadinero, sonrió. Así lo dice mi hijo Joe. ¿Cuándo? Roland pestañeó. Lo había cogido por sorpresa. ¿Cuándo? King alzó la mano y Eddie contempló sorprendido que la tostadora, la plancha para hacer gofres y el escurridero lleno de platos limpios se elevaba y flotaba a la luz del sol. ¿Me está preguntando cuándo debería de volver a ponerse? Sí. Un cuchillo se alzó del escurridero flotante y cruzó toda la estancia. Se quedó clavado en la pared vibrando. A continuación todo volvió a su lugar. Estate atento a la canción de la tortuga, al bramido del oso, dijo Roland. La canción de la tortuga, el bramido del oso. Maturin, de las novelas de Patrick O'Brian. Shardik, de la novela de Richard Adams. Sí, si usted lo dice. Guardianes del Haz. Sí, de mi haz. Roland lo miró fijamente. ¿Estás seguro de lo que dice? Sí. Entonces que así sea. Cuando oiga la canción de la tortuga o del bramido del oso, entonces tiene que ponerse manos a la obra. Cuando abro mi ojo a tu mundo, él me ve. Tras un silencio añadió, la cosa. Lo sé, trataremos de protegerle en esas ocasiones, igual que tenemos intención de proteger la rosa. King sonrió. Amo la rosa. ¿La ha visto? Preguntó Eddie. Ya lo creo que la he visto. En Nueva York, al final de la calle del Hotel UN Plaza. Solía estar en la charcutería artística, en la de Tom y Jerry, en la parte de atrás. Ahora está en el solar que hay donde estaba la charcutería. Contará nuestra historia hasta que se canse, dijo Roland. Cuando ya no pueda más, cuando ya apenas oiga la canción de la tortuga y el bramido del oso, entonces descansará. Y cuando pueda volver a empezar, volverá a empezar. Usted, Roland. ¿Saikin?
Haré lo que me pides. Estaré atento a la canción de la tortuga y cada vez que la oiga seguiré con el relato, si estoy vivo. Pero tú también tienes que estar atento a su canción. ¿A la de quién? A la de Susana. El bebé la matará si no eres rápido y tienes que aguzar el oído. Eddie miró a Roland, preocupado. Roland asintió con un gesto de cabeza. Había llegado el momento de irse. Escúcheme, Saikin. Bien hallados somos en Bristol, pero ahora tenemos que dejarle. Bien, respondió King, y le dijo con un alivio tan evidente que Eddie casi soltó una carcajada. Se quedará donde está, donde se encuentra ahora mismo, durante unos 10 minutos, ¿me comprende? Sí. Luego despertará y se sentirá muy bien. No recordará que estuvimos aquí salvo en las profundidades más recónditas de su mente. En los lodazales. En los lodazales, muy bien. En la superficie pensará que se ha echado una siesta, irá a buscar a su hijo e irá a donde se supone que tiene que ir. Se sentirá bien, seguirá con su vida, escribirá muchas historias, pero todas girarán alrededor de esta en mayor o menor medida, ¿lo entiende? Sea, contestó King, y al decirlo se pareció tanto a Roland cuando éste estaba cansado y se mostraba brusco que a Eddie se le volvió a poner de gallina la piel de la espalda. Porque lo que se ve no puede ser invisible, lo que se sabe no puede ser desconocido. Se detuvo unos instantes, salvo, tal vez, cuando uno se muere. Ea, tal vez, cada vez que oiga la canción de la tortuga, si es así como le suena, se pondrá con nuestra historia, la única historia real que tiene que contar. Nosotros trataremos de protegerle. Tengo miedo. Lo sé, pero trataremos... No es eso. Tengo miedo de no ser capaz de acabarla. Bajó la voz. Tengo miedo de que la torre se derrumbe y de que se me señale como responsable. Eso lo decidirá el K, no usted, contestó Roland, ni yo. Eso ya lo tengo comprobado. Y ahora... Asintió en dirección a Eddie y se levantó. Esperad, los retuvo King. Roland lo miró con las cejas enarcadas. Se me permiten ciertos privilegios postales, pero solo una vez. Eso suena como si el tipo estuviera en un campo de prisioneros, pensó Eddie. ¿Quién le concede esos privilegios postales, Steve? Le preguntó en alto. King frunció el entrecejo. ¿Gunn? Preguntó. ¿Se trata de Gunn? Y a continuación, como el sol abriéndose paso a través de una mañana brumosa, relajó el ceño y sonrió. Creo que soy yo, concluyó. Puedo enviarme una carta, tal vez incluso un paquete pequeño, pero solo una vez. La risita se convirtió en una contagiosa sonrisa de oreja a oreja. Todo esto es como una especie de cuento de hadas, ¿no? Sí. Ya lo creo, convino Eddie, pensando en el palacio de cristal al que habían llegado por la interestatal de Kansas.